Bienvenidas al podcast de Amadas por Siempre, con la serie Una Mujer del Reino. Seguimos con los artículos que complementan nuestro tercer capítulo, ¿En dónde está tu fe? Escuchamos sobre cómo superar la prueba de la fe. Y hoy escucharemos cómo adquirir y cuáles son los requisitos para recibir sabiduría de Dios. En Santiago 1, del 6 al 8 dice: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Les dejo con Lirio de Sobero. Gracias, Selva. Hola, amadas por siempre, mujeres del reino. En el podcast anterior vimos cómo Dios desea que nosotras seamos perfectas y completas, sin que nos falte nada. Sin embargo, vimos también que el camino hacia ahí es que nuestra fe sea puesta a prueba. Luego también vimos qué se necesita para superar estas pruebas. Y lo vimos en Santiago, que habían dos fuerzas. La primera fuerza es la paciencia. Qué tal privilegio, ¿no? Qué tal fruto del Espíritu Santo. La paciencia para poder superar las pruebas. Y la segunda fuerza que encontramos fue la sabiduría. Sabiduría que Dios nos quiere dar abundantemente. Y sin estas dos fuerzas jamás conoceremos la victoria. Es por eso que es importante tener estas dos fuerzas, paciencia y sabiduría. Y hoy vamos a hablar, como dijo Elvita, cómo adquirir y cuáles son los requisitos para recibir sabiduría de Dios. En primer lugar, ¿cómo adquirir la sabiduría de Dios? Cada una de nosotras, mis amadas, mujeres del reino, deseamos adquirir esta sabiduría de parte de Dios. Sin embargo, no la recibimos porque quizás no sabemos cómo recibirla. Miren lo que dice Salmo 51:6. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y aquí está el secreto de estar en lo secreto con nuestro Dios, con su presencia, esa relación, esa comunicación, esa intimidad con Él, con su palabra, para poder comprender sabiduría. Cuando Dios comunica su sabiduría a cada una de nosotras, lo hace en lo secreto, ya sea mientras nosotras leamos su palabra, ya sea que la misma escritura, al leerla como lo estamos haciendo cada año, nos habla, o quizás cuando el Espíritu Santo nos susurra. ¡Ay, esto es tan hermoso! Es algo que siempre experimento y le doy gracias a Dios porque es una cosa maravillosa. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En otras palabras, Dios nos ilumina a través de nuestro espíritu. Por ejemplo, quizás nosotras, ustedes, yo, nos podemos encontrar en una situación económicamente difícil y no sabemos exactamente qué hacer. Bueno, aunque las mujeres, Dios nos ha hecho tan creativas que inmediatamente podemos ver formas, ¿verdad?, de cómo salir de esta situación. Pero bueno, enfoquémonos en que estamos en esta situación de que no sabemos qué hacer. Y por eso vamos a buscar las formas. Trabajamos, sin embargo también diezmamos, confiamos en Dios. Estamos haciendo todo lo correcto. Pero sin embargo, no logramos llegar a fin de mes.
Y quizás aquí lo que estemos necesitando tú y yo es sabiduría. Y la palabra nos dice que si nosotras la pedimos, ¿no? Dios va a hablar a nuestro corazón y nos va a dar respuesta ante esta situación que estamos pasando económicamente hablando, ¿no? Acerca de este tema. Y quizás el Señor nos pueda responder con algo tan sencillo como ve y habla con esta persona, o quizás nos diga anúnciate con tu papá o la persona de confianza más cercana y háblale de lo que estás pasando, o llama a tal persona y pídele perdón por haberle ofendido, o a lo mejor te dice sigue esperando. Bueno, a mí siempre el Señor me ha dicho sigue esperando. Y cuando yo he esperado, amada mujer del reino, es para que Dios me dé algo mejor. Es algo que siempre les he compartido a todas mis cercanas y quiero compartírselo a ustedes. Cuando yo le pido algo a Dios, yo feliz, como cualquiera de nosotras, que inmediatamente nos diga Él sí y nos responda, ¿no? Y nos dé lo que le pedimos. ¿Qué lo ha pasado? Después de muchos años de acrecentar mi fe, de vivir realmente la fe, de la certeza y la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, Dios fue formando en mí un carácter de tal manera que yo sabía que Él me iba a responder ya. Pero ha habido momentos en que el Señor me ha dicho no. Y no contundentemente. Y yo igual le he dado gracias a Dios y le he dado la gloria a Dios y me he quedado tranquila porque la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Y ese no es agradable, bueno y perfecto. Pero otras veces, cuando me ha dicho no, es para que yo espere. Ahí está la paciencia. Y cuando yo he esperado, ha sido para que Dios me dé algo mucho mejor de lo que yo le pedí. Y es lo que experimento cada día, mis amadas. Y me encanta compartirlo porque ese es nuestro Dios. Yo no solamente comparto lo doloroso, lo que he sufrido o lo triste que me siento solamente. También comparto lo feliz, lo gozosa, lo dichosa, lo privilegiada que me siento por cada día como Dios trabaja conmigo, como cada día como Dios me responde, cada día como Dios me dice algunas veces no, otras veces sí, otras veces espera, y todo es para darme algo mejor. Y por eso le doy la gloria a Él. Y por eso te comparto. Mi fe ha sido probada muchas veces. Ya tendremos oportunidad de hablarlo de aquí en adelante. Pero sigo confiando en Él, sigo pidiéndole sabiduría a Él. Por ejemplo, una persona me contaba que al poco tiempo de ser salva, desarrolló una afección física. Para tal caso, ella no podía recibir ningún tipo de tratamiento o alivio ante esta afección física. Así que le pidió a Dios, Señor, dame sabiduría. Y ella me cuenta que Dios le habló y le dijo, debes de dejar de tomar café. Así de simple. Pero esta persona no quería escuchar eso, ya que a ella le encantaba el café. Pero ella decidió obedecer a Dios. Y casi inmediatamente esa afección física desapareció y nunca más volvió. Mi querida mujer del reino, mi querida joven del reino, mamá del reino, esposa del reino, abuela, tía, profesional, mujer del reino, Dios es sabio. Él hablará a tu corazón. Si tú le pides, Él te dará a conocer su sabiduría en lo secreto. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos para recibir esa sabiduría de Dios? Y hay un requisito, muy importante para que Dios te revele esa sabiduría. Y es que nosotras, que tú y yo, debemos de pedir esa sabiduría por fe. Miren lo que dice Santiago 1, versículos 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar,
porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¡Qué tremendo! Acá están los requisitos, pero aquí también están los motivos, las razones por las cuales no recibes lo que pides. Están ambas cosas. ¡Qué tremendo! Entonces este pasaje nos dice que nosotras no podemos titubear. No podemos titubear. Si no anclamos en la promesa de Dios de que Él nos dará su sabiduría, seremos llevadas de un lado a otro por las opiniones de otros, por lo que te dicen otros, por lo que te dicen otras doctrinas, por lo que te dicen otros conceptos, otras ideologías. Entonces nos van a llevar de un lado a otro en nuestros sentimientos, por las circunstancias, y no recibiremos nada de Dios. Dios nos dice en este pasaje que acabamos de leer que pidamos con fe. Por eso es importante hablar de la fe, y tenemos 2 clases que estamos hablando de la fe. Sin dudar, sin dudar. Quiero contarte una historia más. Hace poco tiempo, Carlos fue con unos amigos en un pequeño bote a Catalina, una isla, dice, que se encuentra a unos 40 kilómetros de la costa del sur de California. Justo dice y cuenta él que cuando llegaba aproximadamente como en la noche, el motor se detuvo. Imagínate, ¿no? En una isla el motor se detiene, ya estaba de noche, ¿no? Y encontrarse ahí. De repente dice ellos que remaron hasta un lugar donde ellos pudieron anclar. Mira este punto importante. Ellos remaron hasta un lugar donde pudieron anclar. Después de pedir auxilio por radio, dice, llegó una tormenta, el viento comenzó a soplar y la lluvia empezó a caer. Dice que ellos tuvieron que esperar 2 horas antes de que lleguen a auxiliarlos. Imagínense, si ellos se hubieran quedado ahí, mar adentro o en la isla de adentro, con las lluvias, ¿dónde los hubiera llevado? ¿A dónde los hubiera arrastrado? Pero decidieron remar, ¿no? Decidieron anclar. ¿Y sabes qué? Si ellos no hubieran anclado, el viento los habría arrojado a alguna parte en medio del Océano Pacífico. Querida mujer del reino, debes echar el ancla. Debes pedir por fe. No podemos, no puedes, no puedo titubear. Si vamos a recibir la sabiduría de Dios, no podemos ser inconstantes. Es por eso que yo estoy una tras otra atrás de las facilitadoras o guías de los grupos que hacemos en Mujeres del Reino. Es por eso que estoy atrás de las esposas de pastores de cada zona, animándolas, motivándolas a que las llamen, a que si no han venido a una clase, la retomen la que siguen, que nos pidan el link para que ustedes se puedan poner al día con la clase anterior, que sigan recibiendo los podcasts, que las llamen y les digan, vengan a recibir la sabiduría de Dios, que no podemos ser inconstantes. Si hemos decidido llevar este curso de esta forma, una vez por mes, hagamos ese esfuerzo, no dudemos, no titubeemos, no dejemos que las cosas de este mundo nos lleve de un lugar a otro y no continuemos con todo este secreto de la palabra de Dios y entre todas nosotras juntas poder experimentar el propósito de Dios, el poder de Dios y los frutos que como mujer del reino debemos de buscar. Y lo estamos buscando juntas y lo estamos encontrando juntas y lo queremos vivir
juntas, porque eso es lo que hace una mujer del reino. Y de eso se trata. Por eso te animo a que puedas perseverar y ser constante en todos estos temas que estamos tratando en Mujeres del Reino. La próxima clase, que es el 20 de julio, recuérdalo, anótalo, agéndalo. El 20 de julio continuaremos con este tema de la fe y hablaremos del poder que tiene la fe y de qué podemos lograr con nuestra fe. Será un tiempo hermoso donde tendremos un conversatorio con varias invitadas de entre nosotras. Te animo a que no faltes y pases la voz a las chicas de tu zona, animándoles a retomar las clases para que nos pongamos nuestras coronas de mujeres del reino. Nos vemos, las espero. Sigamos disfrutando de estos podcasts que Dios habla a través de ellos de esta forma a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Dios te corone de paciencia y de sabiduría.